¿Qué tal? En este caso les voy a hablar un poco de inyectividad, de lo que son las funciones inyectivas. Acá ya tengo la definición. Se empieza con una función que tiene como dominio al conjunto A y como codominio al conjunto B. Se dice que esta función es inyectiva si, al tener imágenes iguales, provienen de dónde? De elementos iguales. ¿Sí? Se entiende que el elemento A1 y el elemento A2 son parte del dominio de la función, aunque no lo esté mencionando explícitamente. La idea es explicar gráficamente cómo identificar una función que es inyectiva y también naturalmente que cuando no es inyectiva, y por ahí hacer algunos ejemplos también algebraicos. ¿Sí? Bien, voy a empezar con algunas ideas. Aquí voy a hacer una función f. Aquí tengo una función f y de este lado voy a hacer una función g. Voy a escribir un poco mejor. Aquí está la que. Esta es la g. ¿Sí? Ahí tenemos dos funciones. Fíjense que para identificar gráficamente una función que es inyectiva, lo que tenemos que hacer es pues trazar rectas horizontales sobre la gráfica de la función específica. Por ejemplo, aquí podemos trazar, si uno traza debe uno de trazar varias rectas horizontales. ¿Sobre quién? Sobre la gráfica. Aquí les voy a hacer de color diferente para que se note. Digamos, vamos a ver, un azul. Se trazan rectas horizontales sobre la gráfica, en este caso sobre la gráfica F. ¿Y qué es lo que se busca? Lo que se busca en este caso es que estas rectas, intersecten, cualquier recta que ustedes tracen intersecta la gráfica una sola vez. Si intersecta la gráfica una sola vez, entonces la función es que la función es inyectiva. ¿Sí? Esas precisamente son las funciones inyectivas. Entonces le voy a poner aquí de qué se trata. En este caso se trata de una función que es como inyectiva. La función f es inyectiva. ¿Sí? Bien, acá de este lado. Voy a trazar también rectas igual horizontales sobre no importa el número de rectas, algunas veces, como en este caso que estoy, la última, esta recta, solamente intersecta la gráfica una vez, pero sin embargo acá arriba, esta recta azul intersecta a la gráfica en 2 puntos. Basta con eso para decir que esta función no es inyectiva. ¿Verdad que sí? Esa es la idea gráfica para identificar las funciones inyectivas de las que no lo son, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente que nos hace falta pues las gráficas de las funciones para poderlas identificar. Algunas veces no se pueden hacer, algunas veces sí. Voy a poner un ejemplo más. En este caso voy a poner un ejemplo y vamos a tratar de hacerlo de las dos maneras. ¿Sí? Vamos a tratarlo de hacer de las dos maneras. Fíjense que voy a poner la función. Se trata de identificar qué pasa con esta función, de cuál se trata. Es pues f de x igual a 2x más 3. Ahí tienen la función. Pues se va a intentar graficar, por ejemplo, se sabe que en este caso se trata de una recta.
si damos algunos valores. La cuadrícula únicamente es de referencia, a veces no vamos a ser tan exactos en graficar los puntos, lo digo de una vez. A ver, si tratamos, por ejemplo, de dar un par de valores, nos hacen falta 2 puntos. Si damos el valor para x igual a 0, pues en este caso va a salir ¿cuánto? Va a salir 3, ahí está el puntito. Nos hace falta un puntito más para graficar. Damos el valor x igual a 1. Si damos el valor x igual a 1, pues la función vale ¿cuánto? Pues al parecer vale 5. Entonces este sería otro puntito. Por ahí andaría arriba, ¿no? Trazando la gráfica, más o menos con una idea de lo que es, pues sería más o menos esta, ¿no? Ahí tienen ustedes la gráfica. Es una recta. Ya sabemos que se trata de una recta, sin lugar a dudas. Y bueno, para saber si se trata gráficamente de una recta que es, si es una recta, perdón, si es una función inyectiva o si no lo es, bueno, pues trazamos rectas horizontales. Y se nota que pues estas rectas horizontales no importa donde quiera que digamos que dibujemos rectas de este tipo, pues nada más van a intersectar a la gráfica en un solo punto. Entonces, bueno, pues gráficamente se puede decir que esta función es inyectiva, ¿no? Gráficamente. Ahora, la idea ahorita es mostrar algebraicamente que se trata de una función inyectiva. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo voy a escribir acá con blanco. Bueno, la definición está acá arriba, ¿no? La definición está acá arriba. Véalo usted. ¿Se trata de qué? De una implicación. Se tiene una implicación con antecedente. En el antecedente hay una igualdad de imágenes y se tiene que concluir que proviene de elementos iguales. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a escribirla por acá. A ver, fíjense. Tendrá que ser algo así. Se tiene que mostrar, en este caso ya, digamos, con la gráfica sospechamos que se trata de una función que es inyectiva, pero pues hace falta la demostración como la demostración, digamos, una demostración algebraica, ¿no? Entonces tiene que demostrar que si nosotros tenemos que f de a sub 1 es igual a f de quién, que a sub 2. Entonces esto trae como consecuencia que ¿qué? Que a sub 1 es igual a quién? A sub 2. ¿Sí? Bien, a ver. Aquí tengo la función. Observe usted la función. ¿Cómo obtener esta? ¿Quién es f de a1? Voy a escribirla aquí. ¿Quién es f de a1? ¿Qué se tiene que hacer para obtener este valor? Debemos observar la función, la definición de la función acá está. Y donde quiera que esté x, aquí está x y aquí está x. En ese lugar vamos a poner a quién? A sub 1. Y entonces resulta esto. 2a sub 1 más 3. Lo mismo va a ocurrir con quién? Con exactamente f de quién? De a sub 2. Debo de poner aquí a sub 2 y aquí a sub 2. Y entonces, ¿cómo me queda? 2a sub 2 más 3 quedaría exactamente. Aquí lo que vamos a hacer es suponer que esta igualdad es verdadera y mostrar que obtenemos que A1 es igual a ¿quién? A A2. Es decir, empezamos así, ¿no? A ver, empezaríamos como f de A1 es igual a f de A sub 2. Lo de este lado, ¿cuánto es? Es 2a1 más 3. ¿Y este es quién? 2a2 más 3. Y naturalmente que aquí va a haber, se van a cancelar aquí un par de valores y me va a quedar 2a1 igual a 2a sub 2. Y también hay nuevamente cancelaciones, se puede cancelar el 2 sin ningún tipo de problema. Y va a quedar que a sub 1 es igual a ¿qué? A sub 2. Quiero que observe con cuidado este resultado final.
Empezamos suponiendo que estas dos, aquí, que estas dos imágenes eran iguales y hemos concluido que provienen de elementos iguales. Esto demuestra que la función en este caso es como que la función f de x igual a 2x más 3 pues es una función que es inyectiva. Y así es como se hace exactamente. ¿Sí? Bien, a ver, voy a considerar una más. Vamos a considerar una más. En este caso no voy a hacer la gráfica, pero se trata de lo mismo. Se trata de una función como esta. Sería f de x igual a ¿quién? A 2 sobre la raíz de x más 1. Y hay que probar que esta es inyectiva. Hay que probar que esta función es inyectiva. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues en este caso lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que poner f de a1, ¿quién sería? Otra vez, ya más o menos le sabemos qué es lo que va a pasar. Aquí va a quedar como la raíz de ¿quién? De a1 más 1. Es decir, repito, este sería 1 y donde quiera que esté x vamos a poner aquí en a1. Y lo mismo con el otro valor. Lo voy a poner acá adelante. Sería f de a sub 2 sería igual a 2 sobre la raíz de a sub 2 más 1. Y empezamos exactamente de la misma manera. La idea entonces va a ser probar que a1 es igual a ¿quién? A sub 2, esa es la idea. Empezamos como lo dijimos arriba, hay que suponer la igualdad de las quienes, de las imágenes, es decir, 2 sobre la raíz de a sub 1 más 1 es igual a 2 sobre la raíz de ¿quién? De a sub 2 más 1. ¿Verdad? Vamos a pasar este que está por acá multiplicando y este que está por acá lo vamos a pasar también multiplicando. Entonces queda o se transforma en 2 por la raíz de ¿quién? De a sub 2 más 1 igual a 2 por la raíz de ¿quién? De a sub 1 más 1. Se puede ver que se cancelan algunas cosas. Me queda únicamente ¿quién? A sub 2 más 1. Y a continuación lo que vamos a hacer es lo súper conocido. Vamos a que, ya que tenemos esto, pues se le va al cuadrado. Ahí está mi cuadrado. ¿Verdad que sí? Y lo que va a quedar únicamente en este caso se va a anular la raíz con el cuadrado. Y me va a quedar exactamente como. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar a sub 2 más 1 igual a sub 1 más 1. Cancelamos aquí al 1 y me queda solamente a sub 2 igual a sub 1. Y ahí tendríamos el resultado. Es decir, que esta función que está por acá, esta función pues un poco aparatosa, esta que está por acá, efectivamente es una función que es inyectiva. ¿Sí? Ahí tendríamos el trabajo que se tiene que realizar. Se va a suponer ¿quién? Que las imágenes son iguales y a través de algunas operaciones se va a demostrar que provienen de elementos iguales. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a poner un ejemplo ahora de qué pasa con las que no son inyectivas en este caso. Eso es lo que me gustaría en este caso ponerles el ejemplo. Y fíjense que hay una superclásica, una función superclásica muy sencilla. Aquí voy a hacer el dibujo. Ya dije que el dibujito pues no se necesita tanta exactitud. Es una función súper conocida. Vamos a decir que es la función, el clásico de clásicos, la función f de x igual a x al cuadrado. Ya tenemos esa función. ¿Sí? Bien, fíjense que vamos a ver qué pasa con
con rectas, vamos a trazar algunas rectas, unas rectas horizontales. Si nosotros trazamos algunas rectas horizontales, inmediatamente nos damos cuenta que esta función que pues no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque pues existen rectas que al cruzar, rectas horizontales, claro, rectas horizontales que al cruzar a la gráfica puede intersectar en más de un punto, ¿no? En este caso son 2 puntos. O pueden ser más puntos que la intersecte, pero en este caso son 2 puntos. ¿Sí? Entonces no es inyectiva. Aquí el asunto es qué es lo que se tiene que hacer para hacerlo, para explicarlo algebraicamente, ¿no? En ese caso, para explicarlo algebraicamente, uno tiene que, pues en el caso de que no es inyectiva, voy a ponerle acá abajo, sí, una función no es inyectiva, ¿qué se debe de hacer? Aquí lo vamos a escribir abajo. No es inyectiva, ¿qué se debe de hacer? Se debe exhibir, pues qué, o mostrar, o presentar, ¿qué? Un par de valores, tales que, ¿qué? Pues tales que, lo voy a poner en este caso con blanco para que resalte, tales que, ¿qué? Pues que se tenga la igualdad de imágenes, así vea, pero el A sub 1 sea diferente de quién, de A sub 2. Eso es lo que se tiene que hacer exactamente para mostrar algebraicamente que una función no es inyectiva. En el caso que tenemos, en el caso de la función cuadrática, pues hay un montón de valores que satisfacen. Por ejemplo, observe, f de 1 pues es igual a 1 al cuadrado. F de menos 1 pues es igual a menos 1 al cuadrado. Pues este de acá arriba sale 1, este de acá arriba, este de acá abajo también sale 1. Es decir, ¿qué tenemos como conclusión? Tenemos como conclusión que f de 1 es igual a f de menos 1, pero ¿quién? Obviamente el 1 es diferente de quién? Del menos 1. Y con esto basta para decir que la función que estamos considerando, esta función que está acá, la función f de x igual a x al cuadrado, no es una función inyectiva. Y esto desde un punto de vista pues, algebraico se tiene que hacer. Se debe de exhibir ese par de números. Y basta con un par de números, ¿no? Basta con un par de números para eso. Pues hay más, obviamente hay más, hay muchísimos valores que satisfacen esta relación que estoy diciendo abajo, pero basta con un par de valores que hagan este trabajo. Ahí tienen un ejemplo de una función que no es inyectiva. Y hay una muy buena cantidad de funciones que no son inyectivas. Aquí voy a poner una súper conocida, ¿no? Una súper conocida. Vamos a ponerla. Voy a tratar de hacerla, aunque siempre es difícil hacer el dibujo. A ver, más o menos que se entienda cuál es la idea. Con eso me doy por bien servido, ¿no? ¿Saben cuál quiero hacer? Quiero hacer la función representativa de una de las funciones trigonométricas, que en este caso es la función seno. Más o menos con una idea, la función seno iría así, mire. Así y luego así. Y acá pasa lo mismo, se da la vuelta arriba y abajo. Ya sabemos quiénes son estos valores. Este es quién, este es 1 y este que está acá abajo es quién, es menos 1. Ya vamos a poner su nombre. Este es f de quién,
f de x igual al seno de x. Ahí lo tenemos. Pues si nosotros trazamos rectas, digamos, en este caso horizontales, pues intersectan a la gráfica del seno en muchísimos lugares. O sea que en este caso pues estaríamos sobran argumentos como para decir que la función ¿qué? La función seno no es inyectiva. Gráficamente es fácil, ¿no? Algebraicamente, como dije arriba, debemos de presentar por lo menos un par de valores, ¿no? Con imágenes iguales. Pero eso también es sencillo. Por ejemplo, aquí se nota, ¿no? Lo voy a ponerlo con blanco. Por ejemplo, aquí estaría el 0. Y este valor que está por acá, obviamente este que está aquí es un valor bien conocido, que es ¿quién? A ver si se logra ver, es pi medios. Y este que está acá adelante, pues es pi. Obviamente, pues este es el origen, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe? Pues se sabe bien que el seno de 0, pues es 0. Y también se sabe bien que el seno de pi, ¿cuánto vale? Pues vale 0. Y ya tenemos que la imagen del 0 y la imagen del pi son lo mismo, pero obviamente el 0 es diferente a quién, es diferente a pi. Y eso demuestra que la función seno no es una función inyectiva. Y ahí la llevamos con eso. Ya aquí como que poniendo ejemplo de otra función trigonométrica, pues aquí ya tenía yo el dibujo de la tangente, que está como un poquito más complicado hacerlo, ya la había revisado. Ve usted a la tangente y lo mismo, ¿no? La tangente resulta que no es una función inyectiva. Aquí trazamos rectas horizontales y intersectan la gráfica en muchísimos puntos. O sea, rápidamente podríamos concluir que en este caso la función tangente no es inyectiva. Tampoco es una función inyectiva. Y pues aquí hay algunos valores, se pueden notar algunos valores. Aquí los voy a indicarlos con una flecha. Vamos a ver si se logra ver. Por ejemplo, uno de los fáciles pues es la tangente de 0, pues vale 0. Y la tangente de pi, pues vale también 0. Es decir, ¿cómo se escribiría eso? Se escribiría como que la tangente de 0, pues es 0. También la tangente de pi, pues es 0. ¿Y cuál es la conclusión? Lo mismo que arriba. Son naturalmente que imágenes iguales, pero los elementos de los cuales provienen, ¿qué es lo que les pasa? Pues son diferentes. Ahorita vamos a regresar con estas funciones. Ahí tenemos unas funciones más. ¿Sí? Bien, a mí me gustaría pues agregar todavía una que no estaríamos muy preparados todavía. Hacen falta algunos elementos para comprenderla totalmente, pero pues vale la pena considerarla. Estoy hablando de quién, de esta función súper conocida, que es la función exponencial. Aquí obviamente pasa por el 1 y así se va hacia arriba, ¿no? Fíjense que si gráficamente, si nosotros trazamos rectas, lo mismo, nada más intersecta a la gráfica. Aquí se va pegando asintóticamente al eje X, pero pues gráficamente se trata de una función inyectiva. O sea, en resumidas cuentas, la función es como, pues f, voy a ponerle acá
su nombre, es la función e a la x esta sí es inyectiva. Esta es una función inyectiva. Algebraicamente, pues tendremos un poco de limitaciones para realizarla porque todavía no tenemos a la función, a la definida de las funciones inversas, pero podríamos adelantarnos un poco si quieren, solamente para que no quede un hueco enorme. Sería otra vez plantear una igualdad como f de a1, ¿quién sería? Pues e a la a sub 1. ¿Y quién sería a sub 2? Pues sería quién, e a la a sub 2. Y luego, como hicimos arriba, repitiendo, aquí le escribimos como las imágenes igual, sería f de a1 igual a f de quién, de a sub 2, es decir, quedaría como e a la a1 igual a e a la a2. Y ya se verá con detenimiento que hay una función inversa a la exponencial que es el logaritmo natural, y entonces queda el logaritmo natural. Si aplicamos el logaritmo natural en ambos lados, se puede aplicar porque pues la exponencial es una función positiva, etcétera. Esas cosas ya se verán con detalle. Aquí la composición del logaritmo natural con la exponencial, la composición del logaritmo natural con la exponencial, pues va a dar únicamente el exponente, es decir, en este caso va a quedar a1 y del otro lado va a quedar ¿quién? A2. Y se da la igualdad deseada, ¿no? También se trata de una función inyectiva, ya lo sabíamos porque la habíamos estudiado gráficamente, y con pues algunas limitaciones hemos logrado probar algebraicamente que es una función que es inyectiva, ¿sí? Ahora, para destacar, en este caso, hay algunas cosas sumamente importantes que mencionar, muy, muy importantes que mencionar. A ver, voy a tratar, no sé, a ver, vamos a hacer la cuadrícula y voy a hacer los dibujitos más rápido, a ver si me quedan, ¿no? Fíjese, quiero que observe con cuidado esto. Ya había dibujado a la, por allá de arriba, si quiere la revisamos, a la tangente. ¿Se acuerda de la tangente? La tangente era, aquí está la tangente, mire. Aquí no dibujé todas las ramas de la tangente, pero se supone que estas partes azules se repiten acá, acá y así hasta el infinito. Y esta rama azul se repite también de este lado. O sea, en realidad la tangente tiene muchísimas ramas. Y acá lo que explicamos es que la tangente no era una función inyectiva. Aquí, por ejemplo, en el caso, esta es una cosa, tiene muchas ramas. Y podemos considerar una que está por acá arriba, que esta, miren, por ejemplo, también es una función inyectiva, aunque es repetitiva. Y por ahí arriba está esta, que nos va a servir ahorita como ejemplo, que es la función cuadrática. Vamos a ver qué pasa con la función cuadrática. Quiero que observe con mucho cuidado. En este caso va a resultar algo sumamente importante. La cuadrática originalmente es así, ya la dibujamos arriba, aquí la podemos volver a hacer sin ningún problema. Tenemos f de x igual a ¿quién? A x al cuadrado. No es inyectiva. Lo hicimos arriba y demostramos que no era una función de ninguna manera inyectiva. No lo es. ¿Sí? Fíjense ustedes una cosa muy interesante. Aquí, por ejemplo, si nosotros escribimos a la función, pues resulta que el dominio de esta función, a ver un poquito arriba, el dominio de esta función pues son los reales. No hay ningún impedimento para realizar operaciones acá, para elevar al cuadrado no hay ningún impedimento, entonces su dominio son todos los reales. Y por otro lado, en general, como codominio, se pone a los reales también, eso es como por defecto.
En general la función se escribe así, es decir, son dos cosas que se deben de agregar para una función. Su regla de asociación, y aquí le voy a poner como palomeado, se debe poner una regla de asociación y estas características que están por acá, es decir, una especie como de, se debe de mencionar el dominio, a veces no se dice, a veces sí, pero a ver, quiero clarificar el asunto. Cuando uno escribe a la función así solita como está, como f de x igual a x al cuadrado, uno debe de pensar, al detallarla de esta manera, que de este lado se pone el dominio total de la función. Y del otro lado, por defecto, se pone en general los reales casi siempre. ¿Sí? ¿Qué quiero dar a entender? Lo que quiero dar a entender es esto. Quiero que ponga atención a esto porque esta es una parte muy importante. Uno podría decir lo siguiente. A ver, voy a considerar una función f cuyo dominio va a ser este, cuyo codominio van a ser los reales y cuya regla va a ser esta. En este caso, esto lo estoy haciendo intencionalmente, es decir, yo puse qué elementos voy a considerar como dominio, aquí está intencional, y puse la regla de asociación. De alguna manera, modifiqué la parte de arriba, observe. Si nosotros hacemos la gráfica de esto que puse al final, ¿cuál va a ser la gráfica? ¿Cuál va a ser la gráfica de esto que acabo de hacer? Pues va a ser una cosa de este tipo. Véala bien. Va a ser esto. Esta función, las características de esta función, las características descritas de la función con su dominio y R y la regla de asociación es esto que está dibujado ahorita en la cuadrícula. ¿Ya vio? Que sería prácticamente pues lo que está por acá, nada más que sería solamente una parte de esta función. Esto que está acá abajo, así como está, si nosotros trazamos rectas horizontales, las rectas horizontales van a tocar a la gráfica en ¿cuántos puntos? En un solo punto. Es decir, que esta función que está acá, la voy a marcar con rojo, vamos a incluso ponerla en un cuadro para que se destaque. Esta función que está por acá es inyectiva. Aquí está su gráfica y es lo que acabamos de hacer con algunas rectas horizontales. ¿Sí? ¿Cómo se podría probar algebraicamente que es inyectiva? Observe usted bien cuál es el dominio que estamos diciendo. Estamos diciendo, aquí le voy a cerrar. Vamos a cerrarle esto. Me refiero a que vamos a poner el intervalo cerrado. Aquí le puse como que de otro colorcito. Era de un color ¿qué? De un color amarillo. Que sea el intervalo que cerrado. Ahí está. Para que ahora sí quede la gráfica que empiece exactamente en el 0 de ahí para arriba. ¿Sí? Bien. A ver. Entonces lo que estaba diciendo es que se puede probar que esta función que está dibujada, que es esta, que está en el recuadro, las características están acá. ¿Cuál es el dominio de esta función amarilla? Pues el dominio es el intervalo de menos infinito a 0, incluyendo al 0. ¿Y llega a dónde? Llega a los reales. Y su regla de asociación es esta que está acá abajo. Nosotros podemos probar que con estas características esta función es inyectiva. ¿Qué es interesante en este caso? ¿Qué se tendría que hacer? A ver, se tendría que escribir esto, ¿no? Ya lo sabemos. A1 igual a ¿quién? Pues a1 al cuadrado también. ¿Y quién? A2 igual a ¿quién? A2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál viene siendo en este caso lo que continúa o lo que se debe de considerar? Observe usted A1 y A2. A1 y A2 deben de ser elementos del dominio de nuestra función. En este caso, lo que tenemos que decir es que A1 y A2 están en este intervalo. Están en este intervalo. A ver, ¿cómo sería esto? Lo voy a escribir con amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que A sub 1 y A sub 2 son menores o iguales a 0.
¿Sí? Ahora hay una característica adicional para el A1 y A2 y que son menores o iguales a 0. ¿Y por qué? Porque nuestra función, el dominio de nuestra función es este. Y aquí hay puros números negativos o el 0. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué sigue? Después, según lo que ya sabíamos, es que se tenía que plantear la igualdad de las imágenes. A1 igual a ¿quién? Así. Aquí lo voy a borrar. ¿Era quién? F de A2. Sustituíamos A1 al cuadrado igual a ¿quién? A2 al cuadrado. Sacábamos raíz. ¿Qué es lo que nos va a quedar acá? Lo que nos va a quedar es, aunque usted no lo crea, el valor absoluto de A1. Y de este lado nos va a quedar el valor absoluto de A sub 2. Pero, como acá arriba estoy diciendo que el A1 y el A2 son menores o iguales a 0, entonces bien que sabemos cuántos salen los valores absolutos. Y el valor absoluto de A1 va a ser menos A1 y el valor absoluto de A2 va a ser menos A2. Y aquí, naturalmente, que va a quedar A1 igual a ¿quién? A sub 2. Es decir, esta función que está por acá es una función que es inyectiva. Ya lo demostramos en este caso algebraicamente. ¿Sí? ¿Qué le parece? Es decir, ¿qué podemos concluir de lo que acabamos de hacer? Que nosotros podemos tomar una función así como esta, que no es inyectiva, y tomar solamente parte de la función, sea esta o esta parte de la función, tomar una parte de la función, solamente una parte como hicimos aquí, o sea, de alguna manera restringimos al dominio y generamos a través de esto funciones que son como funciones que son inyectivas. En el caso por ejemplo, de la tangente, aquí voy a dibujar a la tangente, voy a ponerlo porque no voy a poner la cuadrícula, aunque nada más dibujemos un pedacito. A ver, ¿cuál sería la tangente en ese caso? La tangente, la que hace un rato dibujamos, tenía muchas ramas así. De este lado había ¿quién? ¿Quién estaba de este lado? Pues se pegaba asintóticamente a ¿quién? Y aquí se pegaba asintóticamente a ¿quién? Aquí se pegaba asintóticamente a ¿quién? A pi medios. Y de este lado era ¿quién? Menos pi medios. Y esta rama se repetía muchas veces hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y vamos a ponerla incluso para que usted la pueda revisar si quiere. ¿A dónde anda esa? Aquí está, mire. ¿Ya vio? La rama azul se repite muchas veces y entonces se trataba de una función que no es inyectiva. Y haciendo el ejercicio que nosotros realizamos, de la función cuadrática, la modificación que hicimos, podemos tomar la tangente y restringir a su dominio. Y entonces uno podría mostrar, sin lugar a dudas, o podría construir una tangente, una función así, f de x igual a ¿quién? Vamos a ponerle primero espacio de salida, así como lo hicimos anteriormente, ¿no? Era una función que salga del intervalo de menos pi medios, ¿a dónde? A pi medios, y llegue a r, y que tenga como regla de asociación f de x igual a ¿quién? A la tangente. Habría posibilidades ahora de probar que esta función es como si es inyectiva. Gráficamente se nota que es una función que es inyectiva. Si uno traza rectas horizontales, nada más van a intersectar a la gráfica en cuántos puntos, en un solo punto. Es decir, la función original era la tangente, no era inyectiva,
se puede hacer una modificación a su dominio, se puede restringir a su dominio de tal manera que podamos construir funciones que sean inyectivas. Y esa parte es muy importante, por lo menos para la construcción de funciones inversas. ¿Qué le parece? Entonces, bueno, aquí que quede claro, la parte fundamental es que nosotros podemos elegir si queremos al dominio, podemos modificar el dominio de varias funciones y obtener funciones que sean inyectivas. ¿Sí? ¿Qué le parece? Bueno, pues esto sería todo. Nos vemos a la próxima.